amigo y abogado, penalista, Carlos Luis Sánchez. Carlos Luis Sánchez, ¿cómo le va, Carlos Luis? Gusto de saludarlo. Buenos días. Eduardo, buenos días. Gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, No, muy bien, está muy bien, bien. está bien. Vea Apenado, dónde está. sí, apenado primero por, como hemos comentado todos, por el asunto del fiscal, ¿no? El día de ayer, Carlos Luis. Usted que es un penalista, seguramente trató, no sé, con él, pero la verdad que estamos muy apenados y muy preocupados con el tema. Sí, y de hecho lo comenté, me dio mucha pena. Un ser humano que nadie merece morir de esa No, forma. de acuerdo. Y el mensaje que le llega a la ciudadanía es Eso, que estamos todos inseguros. No hay nadie seguro. así Es es. muy lamentable lo que estamos pasando. Y ojalá estas muertes, porque no es la primera, espero que sea la última. No lo creo, pero espero sirvan de algo para que no sean en vano, que el gobierno termine de hacer lo que tiene que hacer. Creo que lo está haciendo bien. Falta mucho, pero no podemos seguir muriendo en las calles de esa forma. No es justo. Correcto. Usted, mi querido Carlos Luis, es el defensor de Carlos Naón y no vamos a poder, porque vamos a decir, claro, este es un programa que se habla de política, pero es un programa urbano. Se habla de temas políticos y Barcelona es un tema importante, a todo el mundo le preocupa. Entonces, ¿cómo está el asunto? Mañana es la audiencia de la acción de protección contra el Ministerio de Deportes por parte, sí, mañana, ¿verdad? 2 de la tarde. Sí. 2 de la tarde. Para que nos cuente un poquito, hagámoslo corto para que todos podamos preguntar. Con esta pregunta comenzamos. Fantástico y muchas gracias por esta oportunidad. Yo comparezco a esta entrevista como barcelonista, como socio de Barcelona Sporting Club, además de como abogado de Carlos Naón. Carlos Naón es un socio que, al igual que yo y un grupo importante de socios del club, estamos muy preocupados por las evidencias claras de una intromisión del Ministerio del Deporte que no ha sido objetiva. Y yo, en lo personal, estoy muy sorprendido porque, pese a que no conozco al ministro Gushmer personalmente, tengo una impresión de él distinta de las acciones que está tomando como ministro del Deporte. Él, en primer lugar, como periodista, ha dicho, bueno, no como periodista, como ministro, ha criticado a su propio gremio cuando recibió una carta en respaldo a la posición de una de las opciones en Barcelona Sporting Club, aquella que logró la presidencia, el actual directorio. Me refiero a Mario Canesa, me refiero a Carlos Víctor Morales, al doctor Bonafonte y a Pocho Harp y otros periodistas deportivos que han expresado su opinión públicamente en una carta, y él ha dicho que se avergüenza de sus colegas periodistas, pero honestamente a mí lo que me daría vergüenza es ser el primer ministro en la historia que en unas pocas semanas se ha dado la tarea de destruir a dos de las instituciones más gloriosas del fútbol nacional. Recordemos que el Club Nacional, ha sido intervenido. No ha podido inscribir a sus jugadores, no ha podido pagar, honrar sus deudas, y eso es obra del ministerio de Andrés Gush. Y es el mismo camino que tememos los barcelonistas, es hacia el que recorre el ministerio. Y eso es lo que hemos tratado de impedir a través de esta acción de protección deducida el día antes de que se venza el término para que se pronuncie el ministerio. ¿Por qué? Poco para poner en contexto. Barcelona Sporting Club, en su dinámica electoral, tiene un tribunal electoral que lleva a cabo un proceso y lo hace de acuerdo con las normas de sus estatutos. Todo esto ocurrió hasta llegar a la proclamación de una candidatura, la candidatura liderada por Antonio Álvarez. Esta candidatura pide su inscripción ante el Ministerio del Deporte, y el Ministerio del Deporte le devuelve una comunicación evidentemente construida para responder negando la inscripción del directorio. Evidentemente, porque hace unas preguntas y unas observaciones que no iban a ser subsanadas de la forma en que fueron planteadas. Ante esa evidencia y lo que está pasando en el Nacional, que es una medida de las cosas de hasta dónde podría llegar el ministerio, encima de todo esto se hace público una escandalosa conversación telefónica entre el funcionario del Ministerio del Deporte que estaba a cargo de resolver la situación de Barcelona. Y en esta conversación se dijo en las noticias, se hizo público que había presionado, en estado etílico, había llamado a algún representante del club o algún representante
del fútbol local para advertirle que no iban a inscribir el directorio y que iban a intervenir a Barcelona Sporting Club. Eso, sumado a que una corte investigación sobre quién era este personaje, resulta que era una persona que había expresado públicamente en sus redes sociales su desafecto para la institución, su desafecto para la administración de Barcelona Sporting Club. Y es alrededor de todas esas nociones que vimos que Barcelona Sporting Club y su institucionalidad peligraba. Y Carlos Luis. alrededor de una noción, y con esto concreto para poder responder preguntas, alrededor de una noción que es una garantía constitucional, hemos construido esta acción de protección, que es una herramienta de defensa ante el poder del Estado. La noción de la seguridad jurídica. Barcelona tiene reglas claras, aprobadas por el propio ministerio, normas vigentes que fueron cumplidas y sin embargo el ministerio va camino hacia desconocerlas y desconociéndolas causarle daño a la institución. Solo una pregunta, Carlos Luis, para pasarle a Andrea González y a mis compañeros. La semana pasada, cuando se postergó la audiencia, Carlos Nahón no se presentó con usted, que es el abogado. ¿Era usted el abogado entonces? No, no lo era. Y eso ha sido una novela de redes sociales. Carlos Nahón presentó esta acción de protección sin haberla consultado conmigo en esa noche en que se enteró de la noticia. Se tomó la libertad de poner mi correo electrónico porque somos amigos y soy su abogado en otros temas. Y sin embargo, yo esa semana no estaba disponible para asistirlo. Él buscó el patrocinio de alguien más y esta persona no se puso de acuerdo con él. El día de la audiencia se quedó sin defensa, lamentablemente, y eso dio lugar a que pues se suspende la audiencia y ahora sí ya yo me puedo hacer cargo de su patrocinio. Y el día de mañana voy a estar en la audiencia junto con Carlos Nahón. Carlos, buenos días, ¿cómo vas? Te saluda Andrea González Nadar, qué gusto saludarte. ¿Cuál sería el siguiente paso jurídicamente en caso de que esto no tenga la solución favorable que ustedes quisieran? Bueno, la misma ley previene recursos, ¿no? Si una de las partes no está de acuerdo con lo que resuelve el juez constitucional, en este caso espero que no sea así, creo que tengo la razón y creo que la vamos a sustentar bien. Pero si no es así, pues podemos apelar y eso sería conocido por una instancia superior. Yo también me pongo en la posición del juez. Debe ser difícil, ¿no? La presión que está recibiendo. El mismo gobierno nacional se ha involucrado en la acción de protección, no solamente el ministerio, sino también abogados de la presidencia, y eso es algo que no se ha visto antes. Pero yo quería profundizar sobre el argumento central. ¿Qué es lo que se ha dicho de Barcelona Sporting Club? Que ha incumplido la ley, porque no ha convocado a una asamblea de socios para proceder a una votación y como consecuencia de eso no hay un acta que resuma la elección. Y uno de los requisitos que previene un acuerdo ministerial es que hay que presentar el acta de las elecciones. Obviamente no va a haber acta porque nuestros estatutos previenen que ante la existencia de una sola lista, el Tribunal Electoral debe proclamar a esa única lista como ganadora. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Cuál es el argumento central de quienes se oponen a que se inscriba en la candidatura del directorio de Antonio Álvarez? Que no hemos cumplido con la ley. Pero sí hemos cumplido con la ley, porque la ley es parte de esta estructura, este sistema jurídico que funciona a través del respeto entre las normas que lo integran. Y evidentemente, por seguridad jurídica, si el Estatuto de Barcelona Sporting Club, que es aprobado por acuerdo ministerial, se encuentra vigente y no ha sido derogado, es una norma que el propio ministerio me facilita para mi vida, para mi gobierno como institución, no me puede sancionar por cumplir mi norma aprobada por el ministerio. Es, por decirlo menos, injusto, pero al final del día inconstitucional. Lo más grave, el caso de Barcelona Sporting Club no es el único caso de instituciones u organismos deportivos. Eso justamente te iba a preguntar, ¿algo similar ha sucedido antes? ¿Tienes algún recuento histórico de algo parecido? Claro. ¿Y cómo se solucionó? Tengo antecedentes del propio club y tengo antecedentes de otros organismos deportivos, porque la crítica es que Barcelona no ha ajustado sus estatutos a la normativa vigente, conforme se lo ordenó hace algunos años atrás, y que esta omisión impide que pueda entonces cumplir. Esto quiere decir que es una cuestión sin solución, sin solución.
O sea, ¿qué hubiera podido hacer Barcelona Sporting Club? Nada, no hubiera podido tener entonces elecciones, no hubiera podido pasar por el proceso electoral. Y no puede ser que la ley sea una trampa para causarle daño a las instituciones. Barcelona es una entidad deportiva sin fines de lucro privada, no recibe dinero del Estado y por eso, de acuerdo con la propia ley del deporte, no puede ser intervenida por el ministerio. Pero los antecedentes, así como Barcelona Sporting Club no ha adecuado sus estatutos a la ley del deporte, tampoco lo ha hecho ni la Federación Deportiva del Napo, ni la Federación Deportiva del Oro, ni la Federación Deportiva de la SUAY. Y sin embargo, todas estas instituciones han pasado por su proceso eleccionario y han sido inscritos por el Ministerio del Deporte. ¿Cuál es la diferencia con Barcelona Sporting Club? ¿Cuál es la dedicatoria con Barcelona Sporting Club? Por otro lado, el mismo club que para ciertos efectos, según el Ministerio, no tendría representatividad ante terceros, resulta que sí los tiene para comparecer ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el Congreso organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Participó avalado por la institución, por el ente rector del fútbol nacional. Participó en las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cómo votó entonces? También es parte del Consejo de Presidentes y ha participado del Consejo de Presidentes de la Liga Pro recientemente. Es decir, el Ministerio selectivamente elige perturbar la institucionalidad del club, pero en otros casos no lo hace y en otras instancias del mismo club tampoco. Habría que preguntarle al Ministerio ¿qué fue lo del que cambió? Deporte Exactamente. si alguna vez ha iniciado un procedimiento administrativo para exigir que Barcelona Sporting Club en lo particular o cualquier otra entidad, organismo deportivo, adecúe sus estatutos a la normativa. No lo ha hecho. Entonces, ahí viene otro principio que es una garantía constitucional, el principio de la proporcionalidad. Si yo tengo por seguridad jurídica una normativa vigente que puedo aplicar, no me puede sancionar desproporcionadamente con la negativa de la inscripción, la intervención de un tercero, de un ajeno a la institución y respetando nuestra normativa y respetando a nuestros socios. Y así es, eso Carlos, básicamente con algunas otras consideraciones. Así es, le cedo más. el paso a Javier Segarra que está listo para preguntar, afiladito te lo dejo. Listo, Carlos, gracias. Hola, Carlos Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Vea, escuchando sus argumentos desde el punto de vista jurídico, si eso es así como usted señala, perdóneme la expresión, ¿cuál es el pito en Barcelona entonces? ¿Quién es el responsable de toda esta tragedia jurídica, si es que queremos verlo así, en Barcelona? Porque resulta que Barcelona genera más noticias con problemas jurídicos o de institucionalización del organismo, de la entidad, antes que deportivamente. Perdone que le pregunte así, doctor. Gracias, y es una buena pregunta. ¿Cuál es la función del Ministerio del Deporte? Al final del día, sí, olvidémonos de competencias y de normativa. Ayudar a sus instituciones, organizaciones deportivas, facilitar el ejercicio del derecho al deporte, facilitar que los organismos deportivos que están adscritos a esta entidad puedan llevar adelante su vida institucional, no causarles problemas. Y lamentablemente el origen de todo esto es el egoísmo, es la obstinación de una lista que no supo entender que la ley debía aplicarse por sobre un reglamento. Pongo en contexto. Los únicos actores del proceso electoral de Barcelona Sporting Club, para que lo tengan claro, son la lista que originalmente encabezó Carlos Alejandro Alfaro Moreno y luego Antonio Álvarez, y la lista encabezada por Rafael Verduga. El Tribunal Electoral de Barcelona Sporting Club descalificó a ambas listas por considerar que había un conflicto con una disposición legal de la Ley del Deportes que impedía su reelección. Y en este momento se produce una ruptura de perspectivas. La perspectiva apegada a la ley, la perspectiva de un barcelonista que quiera su institución, de la lista encabezada por Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que en un acto de desprendimiento da un paso a un costado y le cede su posición a Antonio Álvarez y a otros miembros de la lista que integraron esta directiva, y la perspectiva egoísta, la perspectiva obsesionada con llegar a la presidencia del club, que no pudo dar un paso a un costado, que no pudo confiar en nadie más en su lista, de Rafael Verduga, y esa obstinación lo llevó a presentar
más de 7 acciones de protección a los socios que supuestamente lo auspiciaban a él en jurisdicciones como Montecristi, Santa Elena, Puerto Viejo y alejadas todas de Guayaquil, que es donde funciona Barcelona. Y después de la audiencia que va a ocurrir mañana a 2 de la tarde. Bueno, el juez debe pronunciarse. Mi expectativa es que ratifique la medida cautelar que ya otorgó y que el ministerio ha incumplido, por cierto. Esta medida cautelar que le ordena al ministro del Deporte inscribir a la directiva de Antonio Álvarez. Mi expectativa es que lo resuelva ratificar esta medida cautelar y en consecuencia ordenarle al ministerio ya en la acción de fondo que procedan a inscribir a la directiva. Pero ojo, yo no soy caprichoso, yo no soy obsesivo, puedo estar equivocado también, puede ser que no tenga toda la razón, puede ser que tenga algo de razón. Y en ese sentido también admito que hay otra posibilidad que ha ido surgiendo de la cabeza de otras personas que con cariño a la institución lo han sugerido. Probablemente el juez pueda ir por ese camino. ¿Qué es lo que exigen los barcelonistas que poco entienden de toda esta dinámica jurídica enredada? Quieren elecciones. Y el juez podría tomar ese camino de convocar a elecciones. Lo que no podría jamás, es incluir en estas elecciones a ninguna otra lista que no sea la única lista que fue calificada. Doctor. Es decir, si la resolución a todo esto es que hayan elecciones con una sola lista, ese es otro camino que puede tomar el juez. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, doctor. ¿Quién fue Carlos Luis? ¿Cómo te va? Buenos días. Oye, Carlos Luis, yo te he escuchado con detenimiento y una observación. En el pasado sí hubo alguna metida de mano al deporte. Me acuerdo en la presidencia del abogado Bucarán, él se hizo nombrar presidente de Barcelona y también presionó para que el señor Danilo Carrera renuncie al COE y ponerlo a Jacobo Bucarán. Ahí entiendo por qué él quería poner a su hermano y por qué él quería ser presidente de Barcelona. Pero quiero que me expliques por qué el interés de un gobierno de meterse en un tema, cuando tú has citado respondiéndole a Eduardo Bandera, no me acuerdo, de que desde abogados de la presidencia están metidos. ¿Dónde está el tema? No sabría decirle. A mí me sorprende todo. Me sorprende la actitud de un de alguien que viene del periodismo deportivo, que obviamente surge del amor por el fútbol nacional, y que asuma una posición inflexible que le dé la confianza a funcionarios que él no ha nombrado, funcionarios que han expresado públicamente su desafecto con estas instituciones, y ser un ministro que en pocas semanas ha destruido al Nacional y al Barcelona Sporting Club, yo creo que va a pasar para la historia como un evento triste. La actuación individual de un ministro, Juan Carlos, la actuación individual de un ministro, puedo entenderla, Carlos Luis, pero el punto es por qué la actuación de un cuerpo de abogados que responden a la presidencia de la República, según tú lo has dicho. Esa parte sí no la termino de entender. No creo que Guzmán tenga un poder para mover esos abogados. Ahí hay algo más. Es curioso. Lo vamos a entender el día viernes durante la audiencia de fundamentación. Este es un asunto de un club privado, de un club sin fines de lucro, que no recibe dinero del Estado. Ya suficiente intervención tenemos con el Ministerio del Deporte. Pero yo le recuerdo a todos los actores de este proceso, los que son, los que no son, los que quieren estar, los que opinan en redes sociales sin representar a nadie, pero opinan más que yo, opinan más que los abogados de las causas. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 320 o 328, no me acuerdo exactamente el artículo, pero la Constitución de la República del Ecuador establece la autonomía del deporte y la autonomía del fútbol nacional, y eso ha sido ratificado por la Corte Constitucional. Y todo esto que está haciendo el Ministerio del Deporte expone a Barcelona Sporting Club a romper los principios que rigen el modelo asociativo impuesto por la FIFA y por la Conmebol. Es decir, un ministerio que le ha venido a causar problemas a Barcelona Sporting Club, un ministerio que le ha venido a causar problemas al Nacional con la excusa o con la línea argumentativa de que va a cumplir estrictamente la ley. La ley es una herramienta al servicio del ser humano y no al revés. La ley es imperfecta porque es una creación humana.
Y este derecho deportivo, que es un sistema de normas jurídicas que muchas veces puede tener, como en este caso, contradicciones que deben ser resueltas, pero deben ser resueltas de forma proporcional, justa, no causándole daño a la institución. ¿A quién favorece esto? A los enemigos de Barcelona Sporting Club. ¿Por qué está pasando esto? No me lo pregunten a mí, pregúntenselo al ministro. Quien sí le va a preguntar a usted, Jaime Velázquez. Gracias, Ramiro. Guillermo, Willy, no sé cómo te llamas, pero bueno. ¿Cómo le va, mi querido Carlos Luis? ¿Cómo has pasado? Buenos días, qué gusto. A ver, más allá de todo este tema, quisiera preguntarte cuáles son las consecuencias a nivel internacional para el equipo como tal, por la irresponsabilidad de ciertos barcelonistas que no son barcelonistas al entorpecer, digamos, la lista pues, justamente ganadora de un proceso que se llegó a un concurso de decir, bueno, hagámoslo una sola, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel internacional? ¿Realmente está peligrando en la inscripción de jugadores, etcétera, etcétera? ¿No? Eso te pregunto porque la verdad es que esa es la parte que a los barcelonistas como yo nos preocupa. Sí, Barcelona Sporting Club es una institución ecuatoriana, forma parte del derecho ecuatoriano, obviamente. Nuestra normativa que nos rige localmente es, desde la Constitución para abajo, el sistema jurídico ecuatoriano. Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Es en ese entorno en el que, a través de una herramienta constitucional, un juez constitucional ha otorgado una medida cautelar que sustituye la omisión del Ministerio del Deporte de inscribir la directiva de Antonio Álvarez. Es decir, para efectos locales, para efectos incluso de terceros, extraños, ajenos, Barcelona Sporting Club tiene personería jurídica en la actual directiva. Eso ha sido suplido a través de una herramienta constitucional. Sobre la parte internacional, sobre la injerencia, yo no manejo con precisión el derecho deportivo y el derecho internacional, la normativa deportiva internacional. Sin embargo, tengo muy claro que hay principios tanto en el estatuto de la FIFA como el de la Conmebol y precedentes que ordenan que la justicia local no interfiera en la justicia deportiva o los ámbitos del fútbol. Entonces, sí está expuesto Barcelona, mientras esto no se resuelva, y debe resolverse cuanto antes, a que la FIFA en algún momento en el que sea oportuno o necesario, digamos que Barcelona participe en la Copa Libertadores y tenga toda esta problemática, si llegamos a eso, es muy probable que podamos tener un problema. Y ese problema debe ser resuelto. Y para resolver ese tipo de problemas es que la estructura del Estado ecuatoriano propone la existencia de un Ministerio del Deporte, no para causar más problemas. Clarísimo, Carlos Luis. Lo otro, en estos momentos se trasladó el equipo justamente a Miami y hay ciertas decisiones que a nivel de equipo se toma a través de su representante legal, según lo que yo entiendo en la jurisdicción ecuatoriana. Es decir, él es el que firma los contratos, él es el que firma los convenios, él es el que aparentemente compra los pasajes y todo lo demás. Él representa a la institución. En estos momentos, al ser una entidad privada, Antonio sí tiene digamos, esa potestad o hay algún impedimento en estos momentos. No tiene ningún impedimento porque el Ministerio del Deporte no ha negado la inscripción, no lo llegó a hacer. Okay. Se evidenció en que lo iba a hacer. Por muchas formas. Incluso el propio ministro del Deporte ha dado declaraciones públicas en las que ha adelantado lo que piensa al respecto. Él ha dicho que Barcelona Sporting Club está queriendo sortear el reglamento y la ley. Eso es lo que ha dicho. Está en todos los medios de comunicación, en sus ruedas de prensa y en sus declaraciones públicas. También vimos que un funcionario de su ministerio se había envuelto en un escándalo, una llamada telefónica para ejercer presión a la institución. También vimos que este mismo funcionario ha expresado públicamente su desafecto por la institución. También vimos lo que le han hecho, lo que han sido capaces de hacerle al Nacional. Así que frente a todo eso, estamos claros de cuál es el camino que quieren seguir. Pero Barcelona Sporting Club tiene representante legal, Antonio Álvarez y su directiva, a través de una medida cautelar que le ha ordenado en el Estado Constitucional de Derechos, que es el Ecuador, al Ministerio del Deporte que tenga por inscrito. Y por eso ha podido firmar contratos con jugadores, por eso ha podido firmar contratos con auspiciantes, por eso ha podido iniciar su pretemporada, por eso ha podido salir del país a incluso tener compromisos
de carácter internacional. Barcelona Sporting Club ha seguido su vida institucional pese a los intentos de los enemigos del club. Y los barcelonistas de verdad no lo vamos a permitir. Perfecto, Carlos Luis, muy amable por contestar mis preguntas. Les paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Eduardo. Querido Carlos Luis, no sé si Javier, Bolito, Andrés, algo más, queda claro, queda muy claro y seguimos conversando. Gracias por tu comparecencia, muy gentil, muchas gracias. Encantado, siempre a las órdenes. 9:31, abrimos espacio en las menciones publicitarias. Enrique ¿Qué es Bolito. contagioso eso? Sí, oye, parece que se Ya, contagia. Guillermo nos dejó medio Guillermo Willy. Ah, Willy. Guillermi Willy. Bien, Rescaten a Willy. Rescaten a Willy. abrimos el espacio. Vive en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Febres Cordero, vía La Aurora San Borondón. Somos una urbanización con diseños modernos de casa en donde priorizamos la seguridad, el confort y todo lo que tu familia necesita para ser feliz. Ven, florece en Veranera. Reserva con tan solo $2,000 y contáctanos al 096-877-5982. 096-877-5982. Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Bien, hasta aquí el espacio de menciones. Vamos a la pausa.